Bienvenidos a una clase más de estadística. Hoy hablaremos del tema distribución de frecuencias de valores agrupados en intervalos de amplitud constante. Puedes ayudarte con tu libro de texto en la página 70 a la 73. Ejercicios en la página 74 a la 76. Y vamos a empezar a hablar de que este método es utilizado cuando se desea presentar en forma resumida la información. A continuación vamos a tratar varios aspectos y podemos decir el número de datos. Este va a ser la cantidad de datos o la población específica. Vamos a tomar en cuenta también el número de grupos a formar con la cantidad de intervalos. Y para esto es necesario utilizar la siguiente ecuación, ya que I significa el intervalo, que va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo dividido 1 más 322 logaritmo de n, logaritmo del número total de datos. Esto nos quiere decir que el ancho o amplitud del intervalo va a ser el resultado del denominador, que nos proporciona el número de grupos que se debe formar. Esto lo veremos a continuación. Ahora vamos a hablar acerca de la formación de grupos o intervalos. Aquí vamos a tratar tres aspectos. El primero es lo que se realiza luego de conocer el intervalo. Segundo, se va a iniciar con el número menor. Tercero, esto también se puede dar en decimales. Por ejemplo, tengo aquí una tabla con unos intervalos formados. Es un ejemplo. Supongamos que nuestro intervalo, al realizar nuestra ecuación, nos dio un resultado de 10. Esto quiere decir que mis intervalos van a estar de 10 en 10. Por ejemplo, 40, que van a ser cada uno de los inicios del intervalo. 40, y como era 10, 50, 60 y 70, o sea que el intervalo de cada grupo es de 10. Entonces, esto quiere decir que ahí se suma el intervalo, 40 más 10, 50, más 10, 60, más 10, 70. Ahora, para encontrar los intervalos del lado derecho, vamos a restar una cantidad antes de 50 para obtener 49, una cantidad antes de 60, 59, una cantidad antes de 70, 69, y el intervalo o número que le seguiría después de 70 sería 80, una cantidad antes de 80 sería 79, y así es como vamos a formar nuestros intervalos. Ahora vamos a hablar de las frecuencias absolutas, y estas son las cantidades de casos que se encuentran en cada grupo o intervalo, los números que se encuentran en cada grupo. Ahora, los límites aparentes. Estos van a ser el principio y el fin de cada intervalo o grupo. Por ejemplo, vamos a tomar los intervalos que utilizamos anteriormente y vamos a decir que los del lado izquierdo son intervalos inferiores, aparentes inferiores, y los del lado derecho son intervalos aparentes superiores. Ahora vamos a ver lo que son los límites reales. Estos dan continuidad a los grupos en donde debe finalizar y asimismo comenzar el siguiente. Para esto es necesario la siguiente ecuación, que va a ser igual al límite inferior del segundo grupo menos el límite superior del primer grupo dividido 2. Esto se daría de la siguiente forma en nuestro ejemplo, nuestra tabla de intervalos. Entonces, como dice el límite inferior del segundo grupo, sería el 50, menos el límite superior del primer grupo, sería 49. Esto, al hacerlo en mi ecuación, me daría como resultado 0.5.
Entonces vamos a formar los límites reales. Estos de igual manera se dividen en límite real inferior, los de la izquierda, y límite real superior, los de la derecha. Entonces nuestra tabla quedaría formada así. A los límites reales inferior se les va a restar 0.5 y a los límites reales superiores se les va a sumar 0.5. Estas cantidades, el 0.5 va a ser una cantidad constante, ya que al realizar esta ecuación siempre nos va a dar como resultado 1 dividido 2, va a ser una cantidad constante que será 0.5. Luego de esto vamos a ver los puntos medios o marcas de clase con su símbolo XY o XM. Y este es el valor característico y señala el punto central de una clase o de un grupo, utilizado para representar valores que contienen cada grupo. Esto a través de la siguiente ecuación. Esto es igual al límite aparente inferior más el límite aparente superior dividido 2. Seguimos utilizando nuestro ejemplo o nuestra tabla de intervalos. Entonces decimos, y vamos a tomar en cuenta el primero, 40, que es el límite aparente inferior, más 49, que es el límite aparente superior, dividido 2 sería 44.5, y esa sería mi punto medio o mi marca de clase. Luego de esto vamos a seguir con un ejemplo, y nuestro ejemplo nos dice así: los resultados de pruebas de matemáticas realizadas a 30 estudiantes luego de haberlas ordenado en forma ascendente son las siguientes, y las representamos en una tabla. De esto necesitamos, con dichos datos se le pide realizar lo siguiente: A. Hallar la amplitud de los intervalos. B. Formar los grupos o intervalos según la amplitud. C. Calcular las frecuencias absolutas. D. Calcular los límites reales inferior y superior. E. Calcular los puntos medios y marcas de clase. F. Calcular las frecuencias relativas, porcentuales, las acumuladas y por ciento acumulado. Vamos a ir con el primer paso a nuestra solución, y lo que tendríamos que calcular sería el intervalo. Entonces tenemos nuestra ecuación. Vamos a sustituir valores. Entonces decimos, el valor máximo sería 95, el mínimo sería 40. Esto dividido 1 más 3.322 logaritmo de 30, porque son 30 datos los que tenemos. Vamos a empezar a operar. 95 menos 40 son 55. Logaritmo de 30 es 1.47712. Luego operamos el denominador. Y aquí tenemos el resultado del denominador fue 5.75928. Y mi resultado final de mi intervalo es 9.5498. Entonces, recordemos que anteriormente decía que el número de grupos de forma ascendente, o que el ancho y la amplitud del intervalo, el resultado de ese denominador nos va a proporcionar el número de grupos a formar. Es aquí donde nos vamos a dar cuenta. Este resultado del denominador, el que nos va a indicar que se forman de 5 a 6 grupos. Puedan ser 5, puedan ser 6. Y el número en rojo, o sea el 9.5498, nos va a indicar mi intervalo. Este lo aproximaríamos ya que el 5 es un número mayor para aproximar. Entonces quedaría en 10. Mi intervalo sería entonces de 10. Entonces empezamos a trabajar por medio de una tabla. Vamos a formar nuestra tabla en donde tenga lo siguiente: los puntos o los intervalos, el número de estudiantes, que se va a representar por la F o frecuencia, los límites reales
tanto límite real inferior como límite real superior. El punto medio o marca de clase. La frecuencia porcentual, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta porcentual. Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, vamos a empezar a trabajar nuestros intervalos. Entonces tomamos el primero, que sería 40, y le vamos a ir sumando los 10 que me salió del intervalo. Entonces, trabajando los primeros 3 sería 40 más 10, 50 más 10, 60. Los próximos 3 serían 70, 80 y 90. Y ya tenemos los límites aparentes e inferiores. Ahora vamos a trabajar los límites aparentes superiores. Y aquí tendríamos que irle restando una unidad al segundo grupo en el intervalo aparente inferior. Entonces nos quedaría así. Una unidad de 50 sería 49. Una unidad, le restamos una unidad 60, 59. Una unidad 70, 69. Y así sucesivamente con los otros 3. Le restamos una unidad 80, 79. Le restamos una unidad a 90, 89. Después de 90, al sumar 10, serían 100. Una unidad, le restamos una unidad 100 y ya serían 99. Y así es como se formaron mis grupos o intervalos. Entonces, ahora con la ayuda de nuestra tabla, nosotros vamos a ir verificando cuántos números hay del 40 al 49. Y vamos a decir que hay 4. Ahora, del 50 al 59 hay otros 4. Del 60 al 69 hay 2. Del 70 al 79 hay 8. Y del 80 al 89 hay 7. Del 90 al 99 tenemos 5. Y esto para hacer un total de 30 datos. Ahora, nuestros límites reales, inferiores y superiores. Aquí es donde va a prevalecer la cantidad constante, que era 0.5. Entonces dijimos que a los límites reales inferiores les restábamos 0.5 y a los superiores les sumábamos 0.5. Entonces vamos a formar el primer grupo sumando 0.5 al inferior y restando 0.5 al inferior. Y así en el segundo, restando 0.5 al inferior y sumando 0.5 al superior. Y así vamos a irlo haciendo sucesivamente para los siguientes grupos. Si se dan cuenta, ya vamos completando nuestra tabla. Ahora vamos a hablar acerca del punto medio o marca de clase. Aquí vamos a ir. Recuerden que anteriormente vimos la ecuación y decía que para encontrar el punto medio o la marca de clase íbamos a sumar los puntos, los punteos o los intervalos. En este caso, en el primer grupo sumaríamos 40 más 49 dividido 2. Esto me daría 44.5. Segundo grupo, 50 menos 59. 50 más 59 dividido 2 daría 54.5. Tercer grupo, 60 más 69 dividido 2 nos daría 64.5. En el cuarto grupo, 70 más 79 dividido 2 nos daría como resultado 74.5. Quinto grupo, de igual forma, y así sucesivamente a nuestro sexto grupo. Ahora, para completar la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta porcentual, nos vamos a ayudar del tema anterior,
ya que esto lo vimos anteriormente. Entonces, anteriormente se dijo que la frecuencia porcentual se iba a trabajar con la siguiente ecuación, que iba a ser igual a la frecuencia dividido n, número de datos, por 100. Entonces, mi frecuencia es mi número de estudiantes. Entonces, vamos a decir 4 dividido 30 por 100 es igual a 13.33. Y así lo vamos a hacer con cada uno de nuestros datos. El segundo grupo quedaría igual. Ahora 2 dividido 30 por 100, 6.67. 8 dividido 30 por 100, 26.67. 7 dividido 30 por 100, 23.33. 5 dividido 30 por 100, 16.67. Y ahí tenemos nuestras frecuencias relativas porcentuales. Y esto nos va a hacer un total del 100%. Ahora vamos con nuestras frecuencias absolutas. Esto va a ser nada más y nada menos que la suma de la frecuencia. Es decir, el primer número se copiaría, que sería 4. Ahora vamos a decir 4 más 4, 8. 8 más 2, 10. 10 más 8, 18. 18 más 7, 25. Y 25 más 5, 30. Y nos tiene que dar el último en nuestro número total de datos. Ahora vamos con la frecuencia absoluta porcentual. De igual forma lo vamos a trabajar con la ecuación que anteriormente fue dada. Ahora vamos a trabajar únicamente con la columna de la frecuencia absoluta dividido el número de datos por 100. Entonces decimos 4 dividido 30 por 100, 13.33. 8 dividido 30 por 100, 26.67. 10 dividido 30 por 100, 33.33. 18 dividido 30 por 100, 60. 25 dividido 30 por 100, 83.33. Y 30 dividido 30 por 100 nos daría un resultado de 100. Y este resultado les debe de dar en cada tabla que realicen. En el número de estudiantes siempre tienen que sumar y les debe dar el número total de datos. En la frecuencia relativa porcentual siempre les tiene que sumar el 100%. Y en la frecuencia absoluta porcentual siempre el último dato debe de dar 100. Al igual que en la frecuencia absoluta, el último dato les debe de dar el número total de datos. Y así es como se forma nuestra tabla de distribución de frecuencias con valores agrupados en intervalos de amplitud constante. Espero que toda esta información te pueda ayudar para que puedas realizar los ejercicios de tu libro.